Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio en la programación. Vamos a iniciar con la conferencia de efectos del entrenamiento concurrente sobre el perfil antropométrico y la fuerza muscular en adultos obesos, a cargo de Wilson Buitrago y Milton Javier Pirazán. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor, lo estamos escuchando. Gracias, muy buenos días para todos. Para nosotros es un placer poder compartir con la Universidad Santo Tomás Bucaramanga estos espacios de construcción tanto de conocimiento y procesos académicos. En ese sentido me voy a permitir exponerles a ustedes la investigación que se efectuó en relación a los efectos del entrenamiento concurrente sobre el perfil antropométrico y la fuerza muscular en adultos obesos, realizada con el licenciado Wilson Buitrago Rodríguez de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y quien les habla, Milton Javier Pirazán Rodríguez, de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. Vamos a desarrollar desde el proceso investigativo estos contenidos que van a ser relevantes en el sentido de poder determinar todo este proceso. Tenemos el problema de investigación, que nosotros bien sabemos y que obviamente estaba en algunas de las ponencias y hablamos de las problemáticas en relación a las enfermedades no transmisibles. Sabemos que todo lo que tiene que ver con estas enfermedades está dada desde nuestros hábitos y estilos de vida que realmente no han sido saludables. En ese sentido, los adultos realmente son una población muy vulnerable a desarrollarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Por diferentes factores, en el sentido de estos hábitos del nivel del estrés, del sedentarismo, los patrones alimentarios, culturales, la sobrecarga de trabajo. Es importante hoy en día, nos concentramos muchísimo en las horas de sedentarismo a nivel de estar en una silla sentados, ¿verdad? Algunos problemas psicológicos y que esos adultos entre edades de 31 a 44 años son bastante propensos realmente a desarrollar la obesidad, ¿sí? Sabemos que la obesidad es desde esa parte conductual, es de la conducta en relación a lo que hacemos diariamente, pero también se ha evidenciado que hay muchas alternativas desde la actividad física, el ejercicio, el entrenamiento, y nosotros definimos el entrenamiento concurrente como una buena estrategia, según nuestros autores como García Orega y Charat, que nos dicen que el entrenamiento concurrente es el trabajo de dos capacidades físicas, ¿cierto? Como puede ser la fuerza y la resistencia, que inclusive pueden llegar a ser opuestas si obviamente no se planifica adecuadamente estas cargas. Entonces, ponemos en consideración el entrenamiento concurrente como una buena alternativa. Nuestra formulación de problema, queremos saber cuáles son los efectos del programa de entrenamiento concurrente sobre el perfil antropométrico y la fuerza muscular de un grupo de adultos con obesidad tipo 1 de la empresa Magna Construcciones de la ciudad de Bogotá. Nuestro objetivo general es determinar los efectos del programa de entrenamiento concurrente sobre el perfil antropométrico y la fuerza muscular de este mismo grupo. Nuestros objetivos específicos están centrados en algunas variables como lo que es valorar el perfil antropométrico en relación al índice de masa corporal y el porcentaje de masa grasa. Cuantificar la fuerza muscular del tren inferior y superior mediante una RM. Controlar el ejercicio aeróbico mediante la frecuencia cardíaca máxima. Ejecutar el programa de entrenamiento concurrente y por último evaluar los efectos del entrenamiento concurrente. Tenemos unos antecedentes que nos dan relevancia de nuestro tema de investigación. Tenemos algunos autores y que han trabajado en relación a la parte médica realmente en diferentes poblaciones, jóvenes, adolescentes, hombre, mujer, entre edades tempranas como de adultos, 44 a 55 años,
Es decir, esta metodología del entrenamiento concurrente la han manejado en varias poblaciones. Es importante hablar sobre las variables dependientes que están enmarcadas en lo que tiene que ver con la composición corporal, el IMC, el porcentaje de grasa corporal, grasa total, perímetro cinturas, y que las intervenciones han sido en relación a la duración. Algunas han estado desde las 8 semanas como mínimo hasta las 24 semanas como máximo en los estudios referenciados. Asimismo, durante la semana han trabajado 3 veces como mínimo hasta 4 veces por semana, con duraciones de 60 minutos por sesión hasta 120 minutos por sesión. Además, nuestras dos capacidades físicas básicas, como lo es la fuerza, la han trabajado con cargas medias del 40% y han llegado hasta el 75% de una RM. Y lo que tiene que ver con la resistencia aeróbica va desde lo que tiene que ver del 50% al 95% de la frecuencia cardíaca. Y se ha evidenciado en estos estudios que sí es significativa las reducciones a nivel de los parámetros antropométricos, ¿cierto? Además de poder tener aumentos en la fuerza muscular de las poblaciones objeto de estudio. La metodología que se utilizó es un enfoque de investigación empírico-analítico, un diseño preexperimental de corte longitudinal y nuestras variables independientes del entrenamiento concurrente, dependientes nuestro perfil a partir del IMC y el porcentaje de masa grasa, además de la fuerza muscular del tren superior e inferior y nuestra resistencia aeróbica como control. Se utilizó control para poder controlar el trabajo de resistencia. La hipótesis, pues que vamos a comprobar si el programa de entrenamiento concurrente en un grupo de adultos con obesidad tipo 1, si redujo o no el índice de masa corporal y el porcentaje de masa grasa, además de aumentar la fuerza del tren inferior y superior a nivel de la fuerza muscular. Lo que buscamos es contribuir realmente al bienestar general y de la salud, ¿sí? Y pues nuestra hipótesis nula es que el programa definitivamente no va a causar ninguno de estos dos tipos de adaptaciones a nivel fisiológico y por ende pues no contribuirá al bienestar general ni la salud. Nuestra población, 30 trabajadores del área administrativa de la empresa de la ciudad de Bogotá. Hay una muestra de 12 adultos diagnosticados con obesidad tipo 1, entre edades de 30 a 44 años de edad, de sexo masculino, y pues obviamente es una muestra según Opten y Monterola que permite seleccionar casos que acepten ser incluidos. Es decir, esta muestra nosotros pues hacemos nuestra diálogo con aquellos participantes para que realmente se vinculen al proceso. Los criterios de inclusión, pues tener un IMC entre los rangos de 30 a 34.99 kilogramos sobre metro cuadrado, según CEDO, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad 2007, obesidad tipo 1. Ser físicamente inactivos, un certificado médico que indique que no es portador de diabetes, de algunas enfermedades cardiovasculares o respiratorias y que pueden realizar actividad física. Además de su consentimiento informado, donde se necesita realmente contextualizar al participante de todos los protocolos que se van a desarrollar, porque como hemos escuchado es importante que nuestros participantes en intervenciones y más con algunas test o pruebas que son un poco exigentes, pues sepan qué puede consecuencias traer, ¿no? Y los criterios de exclusión, pues que la inexistencia del 10% de las sesiones del programa o que de pronto durante el programa tuviesen alguna enfermedad o alguna lesión. Además, si realizaban algún otro tipo de actividad durante el desarrollo del programa, es decir, si se iban a de pronto los fines de semana a jugar fútbol, a salir a montar en bicicleta, o sea, eso quedó limitado para que pues obviamente se concentrara solamente en lo que tenía que ver con la intervención del programa. Los instrumentos de recolección, nosotros utilizamos algunas ecuaciones de los autores que referenciamos, como lo podemos ver en nuestro cuadro de Quetelet, Yuhas,
Brzezinski y Tanaka en relación a las variables que estamos utilizando, a esas variables intervinientes para nuestra población objeto de estudio, y que utilizamos algunos protocolos de algunos autores que han desarrollado este tipo de intervención. El diseño del programa de entrenamiento concurrente lo hicimos a 10 semanas. Hicimos una semana de adaptación, 3 veces por semana, donde el trabajo de fuerza realizamos las sesiones de 25 minutos y además lo complementamos con la resistencia aeróbica, también con 25 minutos, y hacemos 5 minutos de elongación con una duración de 60 minutos. En ese sentido, las intensidades de trabajo de una ARM, del trabajo de fuerza, empezamos con 30% para terminar en nuestras últimas semanas con el 75%. De igual manera, para la resistencia aeróbica, hablamos de intensidades de la frecuencia cardíaca máxima del 50% hasta el 80%, llegamos en nuestra última semana. Es importante resaltar que estos parámetros, en relación a nuestros antecedentes, nos enmarcamos en esos parámetros. De igual manera, nuestra carga fue lineal, pues obviamente según Navarro nos indica que una carga lineal no significa que todos los días del entrenamiento o los días que se entrene tiene que ir aumentando. Se puede hacer cada 2, cada 3 semanas el aumento de la intensidad. Se trabajaron 2 sesiones de ejercicios, tanto para el tren superior como para el tren inferior. Además, en cada una de las sesiones nos enfocamos en lo que tiene que ver en la realización adecuada de su técnica, por eso hablamos de una semana de adaptación, en ese sentido, con bajas cargas, y que el participante pudiera adecuarse, adaptarse, porque obviamente no habían utilizado gimnasio. Tenemos la recuperación torso-pierna de 72 horas, obviamente para que haya una buena recuperación, y las sesiones fueron alternadas, obviamente para evitar un daño exagerado o daño muscular. Eso es importante resaltarlo. Además, que nos enfocamos en el tren inferior para trabajar el cuádriceps femoral y el bíceps femoral. Y lo que tiene que ver con nuestro torso, el pectoral, el dorsal ancho, el bíceps y el tríceps. Los resultados, hicimos un análisis descriptivo de los rasgos de las variables, obviamente intervinientes del pre y post-test, además de un análisis estadístico utilizando las pruebas Shapiro-Wills, que son datos menores a 30, y que utilizamos las pruebas paramétricas T-Student para muestras relacionadas, con un nivel de significancia del 0.05. Trabajamos nuestros datos, o fue el tratamiento que hicimos en Software Excel 2013, además de utilizar nuestro paquete estadístico SPS 25, versión 25 de 2017. Tenemos un análisis descriptivo de nuestro grupo N12 de intervención a nivel de lo que tiene que ver con su edad, con su peso, su talla y el índice de masa corporal. Y vemos que tenemos un promedio entre los rangos de nuestro índice de masa corporal comprendidos entre 30 a 34,99 kilogramos sobre metro cuadrado, que pues, obviamente nos significa que están en obesidad tipo 1. Hay sus desviaciones, desviación estándar, tenemos la mínima, la máxima, simetrías y kurtosis dentro de los rangos pertinentes. El análisis descriptivo, vemos los concentrados en lo que tiene que ver del pretest y posttest de las variables antropométricas. En ese sentido vemos que sí hay reducciones en cada una de estas variables, tanto en el índice de masa corporal, porcentaje de masa grasa, el peso y en la suma de los pliegues cutáneos. Es importante que a nivel de porcentaje una reducción en el índice de masa corporal del menos 2.5, en el porcentaje de masa grasa de menos 11.7, del peso de menos 2.6 y de la suma de pliegues cutáneos de menos 13.1. Cada quien con su, obviamente su sigla en kilogramos, en porcentaje y lo que tiene que ver en pliegues con milímetros. Entonces es importante resaltar que a nivel descriptivo sí vemos
esas reducciones que son realmente importantes en este grupo y que pues podemos empezar a analizar que ha sido el desarrollo de la intervención adecuada para esta población, ¿verdad? Tenemos lo que tiene que ver con fuerza muscular, de igual manera para nuestro grupo N12, y vemos el pretest y posttest y esos porcentajes de ganancia del 24% del tren inferior y del 26.6% del tren superior. De igual manera, hay unas ganancias que son realmente importantes también en todo el componente de nuestros participantes a nivel de sus músculos que se trabajaron con los diferentes ejercicios. Tenemos el análisis estadístico y que por ende pues utilizamos la Shapiro-Wilk para ver si los datos realmente siguen una distribución normal y asimismo podamos utilizar las pruebas TED para las muestras relacionadas y así mirar si tenemos realmente significancia, si realmente nuestro entrenamiento concurrente permitió una mejora o una reducción significante, ¿no? Entonces vemos que en esta tabla 4, para todas las variables antropométricas, sí hay una distribución normal teniendo en cuenta que nuestro P es mayor a 0.05. Entonces podemos aplicar nuestra prueba paramétrica de T-Student. A continuación descrita. Vemos que en la prueba pre-student para los diferentes pares del pre-post de IMC, el par 2, par 3 para las variables, vemos que el nivel de significancia es de 0.00 en estos 4 pares. Es importante porque podemos estar diciendo que realmente hay un cambio estadísticamente significativo en las variables antropométricas. Ahora, para lo que tiene que ver con el análisis de la fuerza muscular, de igual manera hacemos nuestra aplicación de la prueba Shapiro-Wilk para ver si hay datos, si siguen la distribución normal o no. Y vemos, está resaltado en rojo, que para el post del tren superior no hay una distribución normal, ya que tenemos un P menor a 0.05, es decir, no podemos aplicar la prueba T-Student para esa variable de la fuerza muscular del tren superior. Sin embargo, para el tren inferior sí aplicamos la prueba ya que tenemos normalidad de los datos. Y vemos que para el tren inferior hay significancia ya que el p-valor es menor a 0.05. Conclusiones. Pues de acuerdo a los objetivos establecidos se determina que el programa de entrenamiento concurrente de fuerza y resistencia aeróbica de 10 semanas de duración con una frecuencia semanal de 3 sesiones de 1 hora por sesión con una distribución de carga lineal se evidencia mejora en los parámetros antropométricos en la reducción del índice de masa corporal de menos 2.5% y el porcentaje de masa grasa con un menos 11.7%. Estadísticamente significativo. Con relación a la fuerza muscular se evidencia aumento en el tren inferior del 24%, estadísticamente significativo. Asimismo, para el tren superior tuvo un aumento del 26.6%, que estadísticamente no fue significativo. Finalmente, podemos decir que el programa de entrenamiento concurrente es una alternativa efectiva para generar efectos positivos sobre las variables antropométricas intervenidas, así como para la fuerza muscular de los adultos obesos, contribuyendo al bienestar general y disminuyendo el riesgo a desarrollar otro tipo de enfermedades no transmisibles. ¿Algunas recomendaciones? Pues, teniendo en cuenta la ejecución de esta investigación, el caso específico de la empresa, podemos decir que podemos implementar el entrenamiento concurrente con un mayor tipo de sujetos, de población, de grupos, ¿verdad? Para que podamos hacer otro tipo de investigación, cuasi experimental pura, que pueda permitir un análisis de correlación entre estos grupos. Además que podemos utilizar otro tipo de métodos. Obviamente tenemos esas herramientas tecnológicas de vanguardia, claro que sí, para mirar o medir estas variables antropométricas.
así como para medir las variables en relación a las capacidades físicas básicas y que facilitan y optimizan resultados sin ningún tipo de sesgo. También podemos verificar el entrenamiento aeróbico para saber cuáles serían las adaptaciones fisiológicas. Sería muy importante recomendar o aplicar una prueba de VO2 máximo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en si analizamos en esta investigación que se realizó, no la valoramos como tal, solamente la tuvimos como control para manejar las cargas de la resistencia aeróbica. Algunas referencias en relación a la investigación. En ese sentido, pues doy por terminada mi intervención y quedo pendiente si hay algún tipo de pregunta. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, ponente. ¿Alguna pregunta, muchachos? Tenemos una. Buenos días. Oye, Sí. qué pena. ¿Usted cree que ese entrenamiento lineal serviría también, no solo para adultos obesos, sino para el entrenamiento de adulto mayor? Sí, correcto. Se podría implementar en el adulto mayor. La carga lineal no va a repercutir. Lo que va a repercutir es cómo nosotros vamos a aplicar las intensidades de trabajo, ¿cierto? Y en ese sentido, pues nosotros estamos haciendo unos test. Por eso se llama respetar el principio. Hay dos principios importantísimos. El principio de la individualidad y el principio de la progresión de la carga. En ese sentido, si yo realizo mis tests individualmente, pues obviamente voy a planificar mi entrenamiento para el adulto mayor adecuadamente y que no voy a repercutir en él algún tipo de lesión. ¿Listo? Por tanto, la carga lineal es indicada para el adulto mayor porque se ha evidenciado desde los antecedentes que en todo tipo de población se ha realizado este tipo de entrenamiento concurrente. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Milton, entonces vamos a dar por terminada la ponencia. Muchísimas gracias y vamos a pedirle a los asistentes que se nos queden a la última conferencia antes del refrigerio. La última.